Bueno, continuando con la clase, redondeamos los temas que veníamos hablando, diciendo que en cuanto a la estructura, los poríferos en general tienen dos capas de célula. Están formados por dos capas de célula. El pinacodermo, que es exterior, que son las células planas denominadas pinacocitos, y el coanodermo, que es la capa interior, digamos, que está dentro de la cavidad denominada espongiocele, que se denomina coanodermo, que está tapizada por coanocitos. En medio de ambas capas hay una masa gelatinosa denominada mesoglea o mesohilo. También lo pueden encontrar como mesohilo en alguna bibliografía. En esa gelatina vamos a encontrar los amebocitos y vamos a encontrar también espículas calcáreas de silicio o a veces formadas por una proteína muy elástica denominada espongina, que es la típica y la característica de las esponjas de baño. Ahora vamos a ver, según su arquitectura o su forma estructural, las tres variedades de esponjas que existen. La más elemental, rudimentaria, la más simple de todas es la ascon o asconoide. Ascon o asconoide es, como les explicaba en un principio, una bolsa, es como meter una bolsa dentro de otra bolsa, un saco dentro de otro saco. El saco externo sería el pinacodermo, el saco interno o la bolsa que metemos adentro sería coanodermo y el espacio sería espongiocele. El espacio que queda entre ambas bolsas sería el mesohilo o la mesoglea, y el espacio interno que queda al interior de la segunda bolsa más interna sería el espongiocele. Es muy simple y de paredes, las paredes son planas o rectas, digamos. Después tenemos la otra forma, que es un poco más compleja, pero también al mismo tiempo más eficaz en la función de bombear agua y filtrar, que es la forma sicon o siconoide, que implica o involucra un plegamiento de la pared, formando pliegues, no relieves, sino pliegues. Esa es la forma sicon o siconoide. Y por último, la más compleja de todas, la más eficaz de todas, que es la forma de leucon o leuconoide. Leucon o leuconoide, reiteramos, es la más compleja y eficaz, y ya no está formado por pliegues ni por capas, sino que forma cámaras o espacios internos donde los coanocitos pueden efectuar un trabajo más eficiente. Son como las cámaras de los alvéolos de los bronquios en los pulmones, donde en un espacio interno se lleva a cabo el trabajo de filtrado de los coanocitos. Entonces el agua está más tiempo expuesta, corre con menos velocidad y los coanocitos pueden aprovecharlo mejor. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al leucon. Ahora vamos a ver la otra estructura, que es siconoide. Ahí vemos algunas fotos al lado. Estas son esponjas siconoides. Y acá vemos cómo opera una esponja siconoide. Fíjense que, a diferencia de la estructura del ascon, que era el más simple de todo, que era la capa de pinacocitos, y adentro inmediatamente una capa de coanocitos, que es lo que ven, las células que ven en negro. Fíjense que aquí lo que ocurre es que hay un plegamiento de la pared del coanodermo, sería, o de la pared interna. Fíjense que forma como pliegues. Acá voy siguiendo con la binomio. Esto es el espongiocele. Este es el pinacodermo externo y el mar. Este es el espongiocele, esto es el ósculo. Y el coanodermo no está en una sola, los coanocitos no están dispuestos en una sola hilera, sino que fíjense cómo la pared interna del coanodermo comienza a sufrir pliegues. Acá hay otro pliegue que dobla y que
conecta a través de los porocitos el exterior con estos pliegues, o conductos radiales. Así se llama el lugar donde ahora, a partir del plegamiento de la pared interna del coanodermo, se ubican los coanocitos. Aquí lo podemos ver mucho más en detalle, donde podemos ver, esto sería la parte externa, esto que estoy marcando acá y acá es el mar, y esto que está adentro, esto es del exterior, y esto que está adentro es la cavidad o espongiocele. Sería un corte de este lado, de este pedazo de pared, pero ampliado. Y ahí vamos a ver que por el plegamiento de la pared, fíjense, estas células planas que están acá, que estoy señalando, es el pinacodermo formado por los pinacocitos, que inclusive tienen espículas o espinas. Y entonces se forma un canal incurrente por producto del plegamiento. Y ese plegamiento desde afuera implica también un plegamiento interno. Del lado de afuera quedan los pinacodermos o los pinacocitos. Y del lado interno, esto que ven acá que estoy señalando, son los coanocitos que están ubicados dentro de un canal denominado, como ya dijimos, canal radial. El plegamiento externo es el canal incurrente, el plegamiento interno, o que por reflejo se forma del otro lado, es el canal radial. Y están conectados el exterior con el interior o espongiocele de la esponja por porocitos, acá también denominados prosópilos o prosopilos, ¿no es cierto? Que también es válido el nombre, porocitos o prosopilos. Entonces el agua que está acá en el exterior, el agua de mar, ingresa por los prosopilos o porocitos desde el canal incurrente a el canal radial que ya está en el interior del espongiocele. De esta manera se genera, le da más tiempo a y más eficacia y más eficiencia a los coanocitos para poder, con el movimiento de flagelos, llevar los nutrientes y el oxígeno hacia su citoplasma y de ahí pasárselo a los amebocitos, que son estos que están acá, y que a su vez ellos lleven ese alimento a los esclerocitos, a los miocitos y a las otras arqueocitos y a las otras células que están en el interior. Acá ven otro amebocito. Bueno, estos ya son lo que vimos hasta ahora, eran gráficos, dibujos, digamos. Pero ahora lo que vamos a ver es la fotomicrografía electrónica de una esponja ciconoide. Fíjense, este es el cuerpo, el aspecto externo. Fíjense que está cribado, está lleno de espículas con espinas que le sirven inclusive de defensa. Y esto que vemos acá son cortes, donde podemos ver el famoso plegamiento. Esto que está acá dentro del espongiocele, lo que estaría afuera sería el mar. Y fíjense cómo la pared va plegando. En cada plegamiento forma un pliegue externo, que sería el canal incurrente, y un pliegue interno, que sería el canal radial. Acá afuera estaría tapizado por pinacocitos, y del lado de adentro está tapizado por coanocitos. Y a su vez estos están entre sí interconectados por porocitos o prosópilos. Acá vemos una foto un poco más ampliada, donde también podemos ver que estos pliegues forman los canales incurrentes. Este es un canal incurrente y este es el canal radial. Esas son las ciconoides. Pero la ciconoide es más eficiente, digamos, ese tipo de esa arquitectura o ese diseño del cuerpo corporal de las esponjas es más eficiente que la tipo Ascon. Pero a su vez, en un tercer nivel de optimización y eficiencia están las leuconoides. Las leuconoides, fíjense, no tienen un solo ósculo, sino que tienen muchos ósculos. Este es uno, este sería otro, este podría ser otro ósculo, y también poros inhalantes, o sea, poros por donde entra el agua y ósculos por donde sale el agua.
Y fíjense que a diferencia de el plegamiento que veíamos de canales incurrentes, canales radiales, o el modelo de una bolsa dentro de otra bolsa, que era el modelo Ascon o la arquitectura Ascon, en este caso los pinacodermos el pinacodermo está obviamente extendido por la parte externa. Se pueden ver a las espículas que están ahí en una posición como para defensa y estructura y rigidez de la esponja. Pero fíjense el detalle. Hay poros inhalantes y ósculos por donde entra y por donde sale el agua. Pero esto que estoy señalando acá son los coanocitos. Los coanocitos ya no están dispuestos en un solo coanodermo como en el modelo arquitectónico del SICON, o no están dispuestos en pliegues como en el Ascon, sino que están dispuestos en cámaras. Hay una especie de alvéolos o cámaras en cuyo interior están dispuestos los coanocitos. De esta manera el agua entra por los poros inhalantes y permanece el suficiente tiempo retenida dentro de estas cámaras donde se ubican los coanocitos para que ellos puedan, a través del movimiento flagelar, retener los nutrientes y también el oxígeno necesario para la respiración celular de la esponja. Y luego finalmente salen por el ósculo. Fíjense, acá hay una cámara alveolar, acá hay una cámara, de coanocitos. Acá se puede ver perfectamente otra cámara de coanocitos, que hay como un espacio interno de esa cámara donde entra el agua y sale finalmente. Acá hay otra. Entonces, en la estructura leuconoide, los coanocitos se encuentran ubicados en cámaras o espacios, rodeando espacios, digamos, donde se pueden ejercer en forma más eficiente su trabajo de absorción de nutrientes y respiración. Acá vemos algunas fotos de los que son las esponjas comerciales, o las esponjas de baño. En la antigüedad, ahora esto ya fue suplantado obviamente por las esponjas sintéticas, pero en la antigüedad era realmente un lujo aquellos que podían tener en sus baños esponjas naturales que eran sacadas del mar, eran cosechadas o pescadas del fondo del mar a través de nadadores. Eran muy caras y eran pocos los que podían acceder al tener esponjas en sus baños. Y la esponja que se utiliza para baño, es una esponja leuconoide cuya estructura, esto es lo que ven acá, no es la esponja viva, sino el esqueleto de la esponja, que es la que tiene una gran capacidad de absorción por la cantidad de poros y cavidades que tiene en su interior. Y esta esponja absorbente que se usaba para los baños era de tipo leuconoide, y en vez de espículas de tipo calcáreas o silíceas, estaban formadas las espículas o esta también, estaban formadas por una proteína muy elástica denominada espongina. Y acá veremos, acá ya está con el nombre concreto, hay una cámara de coanocitos. Hay un canal incurrente que entra al agua, por acá entra el agua, en la cámara de coanocitos se realiza la absorción de los nutrientes y el intercambio de gases, y vuelve a salir por alguno de los ósculos, porque tiene varios ósculos, las esponjas tipo leuconoides, a diferencia del Ascon y el SICON, que tienen un solo ósculo. Bueno, la respiración de las esponjas es por difusión y es de tipo celular. Cada una de las células respira por sí sola, y la ventilación y el cambio del agua, agua conteniendo oxígeno, está asegurada por el movimiento de los flagelos que realizan los coanocitos. La alimentación y la digestión también, en esto es muy importante la presencia de los coanocitos, porque los coanocitos, vuelvo a reiterar, como dije en un principio, agitan con el movimiento de sus flagelos y generan
una corriente positiva hacia los festones o flecos que rodean y que forman el collarete de cada coanocito. Ahí quedan adheridas, porque tiene una sustancia mucosa, pegajosa, quedan adheridas los nutrientes que luego forman una vacuola digestiva. Y esa vacuola digestiva, una parte es aprovechada para la alimentación de la propia célula del coanocito y otra la lleva y la transporta y la ubica en los amebocitos, que a su vez se encarga de transportar para la alimentación de las otras células que componen el cuerpo de la esponja. Y me refiero a esclerocitos, me refiero a arqueocitos, a miocitos y otras, y a los mismos pinacocitos del pinacodermo. La reproducción en las esponjas puede ser asexual o sexual. En el caso de la reproducción tenemos que destacar que tienen una de las características llamativas de las esponjas es su enorme capacidad de regeneración. Lo puede hacer por brotes, o sea, en determinadas partes del cuerpo se produce como una gemación o como un brote y de ahí se desprenden nuevas larvas que van a dar origen a otras, en forma sexual, a otras esponjas. Y también lo más importante es la fragmentación, lo más llamativo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo romper una misma esponja en 10 pedazos y colocarlo. Si lo dejo en el mismo contenido de agua, en la misma pecera, digamos, se vuelve, en poco tiempo vemos que se vuelve a constituir tal cual estaba. O sea, se reúne nuevamente y se forma, se regenera, digamos, tal cual estaba. Ahora, si yo separara y cortara la esponja en 10 pedazos y lo pusiera en 10 peceras diferentes, cada una de ellas va a regenerar las partes faltantes y va a dar origen a una nueva esponja, o sea, a 10 nuevas esponjas. Se ha visto casos inclusive en que se lo puede hacer pasar por una malla así tipo tela mosquera metálica, donde uno puede destruir totalmente, fragmentar, pulverizar a la esponja, y de cada uno de esos brotes pueden pasarse o formarse nuevos individuos. ¡Qué ojo! Esto es gracias a la presencia de células muy específicas llamadas arqueocitos o células totipotenciales que ya explicamos. Se encuentran a lo largo de toda la vida del porífero, ubicados en la zona de la mesoglea, y están listas para reponer células que puedan faltar dentro de la esponja original o para formar nuevas esponjas en el caso de que sea necesario. Pueden transformarse en esclerocitos, pueden transformarse en amebocitos, pueden transformarse en coanocitos. Son células precursoras. Bueno, acá vemos lo que es una gémula o una gémula o un brote por brote o gemación de una esponja, donde vemos que en la cara externa hay una membrana que está llena, ya tiene una dotación de esclerocitos y espículas, y en su interior hay una doble capa, y esto que ven adentro, esta masa oscura, son los arqueocitos, que en su desarrollo van a dar origen a las partes que faltan, van a dar a los futuros coanocitos, a los futuros pinacocitos y porocitos y todas las células que van a formar parte en el desarrollo de la esponja. Esto es reitero, es la gémula que vimos anteriormente, ¿no? Vemos espículas, el poro superior se denomina micropilo y en el interior están los arqueocitos, Y acá vemos ya una larva ya desarrollándose. Una larva que ya tiene partes, ya hay división celular, ya está pasando, como decíamos, en un principio ya está pasando por un periodo de división celular y es una larva, periodo juvenil de la esponja. La reproducción sexual, también hay casos de reproducción sexual, aunque la mayoría son hermafroditas, ¿no es cierto? Y por lo tanto son monoicos, o sea, los dos sexos en un solo individuo.
Pueden producir gametos a partir de amebocitos, que pueden transformarse en gametos. Son protándricos, o sea, siempre hay producción de gametos masculinos antes que los femeninos, en ese orden, en esa secuencia. Los espermatozoides pueden ser liberados a través del ósculo, que es el orificio que está en la parte superior del porífero, y bueno, ahí se reúnen con los óvulos y forman huevos o cigotos que pueden inclusive insertar, en algunos casos se desarrollan, que no salen por el ósculo, sino que puede ser también que sean fecundados dentro del mismo organismo y se ubican en la mesoglea donde se desarrollan. Hay una forma planctónica que es una larva que es liberada, puede nadar y es la única etapa en la que se puede mover o es móvil nuestra esponja y le permite colonizar nuevos lugares o nuevos espacios. Se puede nadar esa larva que veíamos recién en la imagen anterior. Acá hay un cuadro muy interesante en el cual ustedes pueden ver la división, la sistemática real de las esponjas, porque realmente lo que nosotros hablamos de Ascon, Sicon y Leucon era en base a su estructura, a la conformación, a su arquitectura, ¿no? Entonces, pero en realidad la caracterización o la sistemática las divide según la forma la naturaleza de sus espículas. Por eso le decía que las espículas son muy importantes para la sistemática. Así tenemos tres tipos básicamente: las calcáreas, cuyas espículas son de carbonato de calcio, las denominadas calcáreas, y las denominadas demospongias, acá falta una I, ¿no es cierto?, que son la mayoría, el 95% de las son demospongias, que poseen las espículas son elásticas y están conformadas por una proteína denominada espongina. Y por último tenemos las exantincélidas, exantinélidas. Disculpen, pero al hacer el cuadro las sílabas se fueron a cualquier lado. Que son las conocidas como esponjas vidriosas o vítreas, cuyas espículas no están formadas ni por carbonato de calcio ni por proteínas, sino por silicio, por sales de silicio. Y entonces acá vemos, por un lado, en las filas, ¿no es cierto?, el tipo de los tres grandes grupos de esponjas. Después, el tipo de lugar que habitan, el agua. Las calcáreas son todas marinas. Las demospongias son marinas y también dulceacuícolas. Y las exantinélidas son absolutamente marinas y viven a grandes profundidades, a diferencia de las calcáreas que pueden habitar, o las demospongias que pueden estar mucho más arriba. Las exantinélidas están a grandes profundidades. El esqueleto en las espículas es de carbonato de calcio. En las demospongias es espongina básicamente, pero aunque puede tener alguna proporción de silicio también, de espícula de silicio. En cambio, las exantinélidas son absolutamente todas de silicio, o sea, son vítreas, y tienen unas espículas triaxónicas, ¿no es cierto?, que pueden llegar a tener hasta 6 puntas, o 6 radios o ejes. En cuanto a su forma, más allá de que en esto debemos recordar que se trata de un animal o de una especie, de un grupo que en general podemos decir que son asimétricos, no tienen una simetría. En algunos grupos se puede ver algún pequeño grupo de simetría, algunas formas se pueden definir, pero son básicamente todas asimétricas. Las calcáreas son mucho más pequeñas, 10 centímetros. ¿Se acuerdan del Ascon, del Sicon? Bueno, parecen un cantarito, 10 centímetros de altura, y tiene una forma de tubo o de vasija o de cántaro. En nuestra región, más que vasija, le llamamos cántaro a esa estructura así tubular con una boca abierta en la parte superior. En la demospongia tienen formas variadísimas y aquí sí hay una enorme variedad de colores. Y las exantinélidas, el tamaño más que nada es lo que lo destaca, porque puede ser desde pequeñas esponjas de 7 centímetros a tener 1,3 y hasta 2 metros de diámetro.
Ahora vamos a ver cómo estas esponjas pueden tener a su vez, desde el punto de vista de la arquitectura y de la estructura de su cuerpo, distintos diseños. Las calcáreas pueden ser ascon, sicon y leucon, según su estructura. O sea, pueden tener la estructura de una bolsa dentro de la otra, ascon, o la de la pared replegada, sicon, o la forma ya de alvéolos o cámaras típicas de las leucon. En cambio, las demospongias, todas, absolutamente todas, se organizan bajo la arquitectura o la estructura denominada leucon. Las hexantinélidas tienen forma de jarro, con un solo ósculo y un atrio, o sea, un espongiocele muy amplio. No hay diferencia entre cuanodermos. Bueno, son particularidades de las hexantinélidas. En definitiva, y a forma de redondeo del teórico, podemos decir que los poríferos o esponjas son parazoarios. Forman un grupo distinto al resto de los eumetazoarios, que son los pluricelulares verdaderos, eumetazoarios. Pero los poríferos son parazoarios, se caracterizan por ser filtradores, se alimentan y respiran a través del agua que filtran a través de su sistema de poros. Están caracterizados por una presencia de coanocitos, que son esas células características que les hablamos, células flageladas con un collarete. De ellos depende tanto la respiración, la alimentación y la excreción. Formados básicamente por dos capas de células unidas, que son, y en el medio una mesoglea o mesohilo. Pinacodermo, coanodermo por el lado interno, y en el medio el mesohilo o mesoglea, que es una sustancia gelatinosa. La mesoglea, ahí en la mesoglea vamos a encontrar amebocitos y espículas, que a su vez forman el endoesqueleto. Acuérdense que las espículas eran las encargadas de darle rigidez al cuerpo de las esponjas. Están dotados también por una gran capacidad de regeneración que les expliqué, y se reproducen principalmente de manera asexual, aunque se reconocen también formas sexuales. Y bueno, con esta segunda parte estamos terminando el teórico sobre poríferos. Les estoy enviando entonces, esta segunda entrega se agrega a la que le hice hace un par de horas.